No. Buenas tardes. Nosotros somos el equipo 8 y les vamos a hablar sobre la práctica 5, que lleva el nombre de granulación seca y compresión directa. Del equipo está conformada por Gómez Luna, José Miguel, Rosas Morales, Itzel Guadalupe, Ramírez Rosales Luis y su servidor Rosa García y Ángel. Para comenzar sobre esta práctica, en la introducción quisimos hablar un poco sobre la granulación por vía seca. No nos vamos a meter tanto porque ya lo hemos visto tanto en laboratorio como en teoría. Pero pues recordando que la granulación seca también se le conoce como doble compresión y pues también recordando que la granulación por vía seca se va a emplear con fármacos que poseen características de compresibilidad, así cuando son sensibles a temperatura y a la humedad, como se menciona aquí, como se menciona en la diapositiva. También aquí agregando un esquema sobre la granulación por vía seca, vemos que los procesos son algo parecidos a la humedad, pero no todos. De hecho, no quiero mencionar casi todos los procesos, ya que se van a mencionar en el diagrama de flujo, mi compañera los va a mencionar. Y agregando a esta diapositiva, encontré que la farmacéutica Teva, estos dos fármacos, todos los medicamentos, los hace por granulación por vía seca, que es la atorvastatina y el pantoprazol, mencionando que la atorvastatina va a ser ocupada para disminuir los niveles de colesterol y el pantoprazol es como tratamiento de úlceras esofágicas. Para hablar sobre la compresión directa, este es otro método que vimos en esta práctica, que como su nombre lo dice, este proceso consiste en comprimir directamente la mezcla del fármaco con los excipientes y que pues entre una de sus ventajas, que es por la que más ocupa la industria, como se reducen procesos, es que se está ahorrando costos de manufactura. Como vemos, en comparación de la granulación por vía seca, antes teníamos más pasos y aquí solo tenemos 4, que va pesado, tamizado, mezclado y compresión. Esa es una gran ventaja en comparación de las otras métodos que hemos visto. Aquí quise poner un cuadro que va a servir más que nada como guía para seleccionar la vía de compresión. Por ejemplo, para los que nos interesan que va a ser la compresión directa y la granulación seca, cuando tenemos una compresibilidad alta y un flujo alto, lo que nos va a convenir va a ser llevar una compresión directa. Pero cuando tenemos una compresibilidad alta, pero un flujo bajo, nos va a convenir llevar a cabo la granulación por vía seca. Aquí en esta imagen que les pusimos, es más que nada para que se den cuenta de los pasos que se van a llevar tanto para compresión directa, granulación seca y la granulación húmeda, que no es tanto de esta práctica. Como vemos, para la directa nada más va a ser pesar la mezcla, como se había mencionado, de los principios, del principio activo y de los excipientes, y nos vamos directo a compresión. Para la seca, pues ya no se van a saltar los pasos, va a ser la mezcla de nuestro principio activo y de los excipientes. Se va a dar una compresión, un triturado y la mezcla de los granulados, y después nos llevamos a la compresión. Entonces, esta es la gran diferencia entre la compresión directa y la seca, que nos estamos evitando estos grandes pasos y así la industria se ahorra muchísimo dinero. Vamos a hablar ahora posteriormente, ya una vez que mi compañero pues, nos dio una introducción de los controles de proceso que llevamos a cabo en esta práctica. Siguiente, por favor. La primera prueba de control que nosotros llevamos a cabo fue la prueba de dureza. En este caso, esta nos va a determinar la dureza de los comprimidos medida por la fuerza necesaria para producir la ruptura de los mismos. Esto hablando de manera directa sobre las tabletas, ya que estas pues se encuentran en gran variedad de presentaciones, tales como pueden ser tabletas de desintegración rápida, de desintegración lenta, masticables y de disolución bucal, por mencionar algunas. Cada una de estas presentaciones pues nos exige ciertas condiciones para su unión, su estructura y su integridad. Estas tabletas pues deben ser capaces de igual manera de resistir el choque mecánico por la manipulación que hay pues en el proceso de fabricación, en el empaque, en su distribución y en su uso. En este caso, los procesos de fabricación, como lo pueden ser el envasado y el recubrimiento, pues nos implican un estrés considerable para estas tabletas.
Por estas razones, la resistencia mecánica de las tabletas es importante y es un factor que debe medirse de manera rutinaria. La resistencia en las tabletas a nosotros nos sirve a la vez como un criterio para el desarrollo de un producto y como pues una especificación en este control de proceso. En este caso, para cuestiones nosotros de la práctica, la prueba se llevó a cabo de manera manual mediante el medidor de dureza Monsanto o Stokes. Este lo podemos ver en la imagen del lado derecho. Este medidor de dureza consiste en un cilindro con un resorte que es presionado por cada giro de un tornillo. Este se encarga de presionar la tableta hasta pues lograr su fractura. A pesar de que el análisis es muy lento y depende directamente de la habilidad del operador, la ventaja que hay en este es que permite realizar el análisis cerca de la máquina tableteadora. Siguiente, por favor. La segunda prueba que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio fue la prueba de friabilidad. Esta prueba consiste, bueno, más que nada nosotros nos la tomamos como una forma para medir la capacidad de estos sólidos pues compactados de resistir la abrasión o bien el desgaste por fricción durante la manipulación, el envasado y el transporte. Esto pues va relacionado un poquito, por ejemplo, con la prueba de dureza, ya que pues de igual manera es una propiedad mecánica que tienen los granulados o pues polvos que resultan de nuestra compactación. La prueba de friabilidad es un parámetro que a nosotros nos va a indicar la fuerza de unión e interpartículas dentro de nuestro compactado o bien de nuestra tableta. Esta prueba puede aplicarse de igual manera a algún tipo de cápsulas, como lo son las de gelatina dura y algunas otras formas farmacéuticas sólidas, así como pues nos lo especifica la monografía de productos correspondientes, que es pues nuestra FEU. ¿En qué consiste este material o la máquina o el aparato que usamos nosotros para llevar a cabo la prueba? Pues esta consiste en un tambor de acrílico transparente que es provisto de una tapa desmontable, el cual se va a acoplar al centro de un eje mecánico de un motor que va a controlar la rotación del dispositivo. En este caso, la superficie interna del tambor deberá estar pulida, esto con el fin pues, de minimizar la estática. El diámetro interno de nuestro tambor, bueno, del aparato, es de entre 283 y 291 milímetros y tiene una profundidad de entre 36 y 40. Esta contiene dentro de él un deflector o una lámina curvada en forma de S que va a actuar a manera de pala para vertir pues las tabletas. La prueba de manera general consiste en colocar en el interior de nuestro tambor una cantidad establecida de unidades libres de polvo, en este caso pues nuestras tabletas. Estas tienen que haber pesado con exactitud y determinar su peso promedio antes de esta prueba. Posteriormente a esto, se va a cerrar la tapa, se hará girar a 25 revoluciones por minuto aproximadamente durante 4 minutos. Se va a detener la rotación y posteriormente vamos a observar si se presentó ruptura o laminación en nuestras tabletas. Siguiente, por favor. Y pues la tercera prueba que nosotros llevamos a cabo también de igual manera en el laboratorio fue la prueba de desintegración. Este método se basa principalmente en el tiempo requerido que tiene la forma farmacéutica, nuestra tableta, para desintegrarse en un fluido de prueba. Esto en un tiempo determinado y bajo condiciones preestablecidas. Este ensayo, como ya lo mencioné, aplica para cápsulas, tabletas que tienen o no tienen el recubrimiento, así como cierto tipo de granulados efervescentes y tabletas de igual manera. ¿En qué consiste este desintegrador? Como lo podemos ver a mano izquierda, eh, la canastilla es la parte principal de este aparato y está constituida por un ensamblaje rígido que soporta seis tubocilindros de vidrio. Cada uno de estos tubocilindros tiene una longitud de entre 77.5 y 79.5 milímetros de diámetro y un interior de 21.5 milímetros. La pared de esta canastilla tiene un espesor de 2 milímetros y en este caso estos tubos se mantienen verticales gracias a un acoplamiento a dos placas que están separadas y superpuestas entre sí, que son de plástico transparente. En este caso, esta canastilla tiene seis tubos que son orificios que son equidistantes al centro de la placa y que igualmente se encuentran espaciados entre ellos. En cada uno de estos seis tubos
Se fija un tamiz que es de acero inoxidable normalmente y que tiene un hilo de diámetro de 0.6 a 0.65 milímetros y la malla de número 10. En este caso, el número de desplazamientos de ascenso y descenso que, que hace el desintegrador ronda entre los 28 y 32 ciclos por minuto. El procedimiento que ocurre en esta prueba de desintegración es que a cada uno de estos 6 tubos de la canastilla, nosotros le vamos a depositar una tableta. Posteriormente vamos a colocar el líquido de inmersión, que en este caso es agua, a una temperatura aproximada de 37 grados centígrados. Y bueno, una vez que haya transcurrido el tiempo indicado, vamos a elevar la canastilla, vamos a separar del líquido de inmersión y vamos a observar nuestras tabletas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora hablaremos sobre la metodología. La que sigue, por fin. Gracias. Bueno, en este primer diagrama nosotros hablaremos sobre la compresión directa. Recuerden que al principio de la presentación comentamos que íbamos a hablar sobre la compresión directa y sobre la vía seca. Entonces, para la compresión directa, nuestros pasos fueron los siguientes. Primero tenemos que tener unas precauciones tanto de nuestro personal como de nuestro equipo, verificar que se utilice el instrumental y pues el equipo de protección de manera adecuada. Después vamos a seleccionar de la fórmula que vamos a utilizar. Esto se sabe por una tabla que nos hizo llegar el profesor. Entonces, bueno, vamos a seleccionar nuestra fórmula asignada de acuerdo a lo que nos haya tocado en nuestra tabla. Después vamos a tamizar. El tamizado se hizo por la malla número 14 y pues después vamos a recibir nuestra mezcla, nuestro producto en una bolsa. Después haremos la lubricación que adicionamos a la bolsa el 50% de la cantidad de lubricante ya previamente fraccionada. Después lo mezclaremos durante 10 minutos. Posteriormente lo llevaremos a compresión. Y pues dentro de nuestros controles de proceso vamos a determinar nuestros parámetros. También vamos a pesar nuestras tabletas, vamos a hacer diferentes pruebas como friabilidad, la de desintegración y la de dureza. Dependiendo, como comenté anteriormente, del equipo, va a ser la unidad experimental que vayamos a ocupar. Para el equipo 2 se hizo o se ocupó la formulación 1, que es de ibuprofeno DC66. Como sabemos, el ibuprofeno es un AINE. Entonces, pues el equipo número 2, con la formulación 1, pesó 199 gramos de ibuprofeno. Para el equipo 4, que tiene una formulación 2, 198.5 gramos. Para el equipo 6, que tiene una formulación número 3, pesaron 198 gramos. Y para nosotros, que somos el equipo número 8, para nuestra formulación número 4, pesamos 197.5 gramos. Nuestro esterato de magnesio para el equipo 2, 1 gramo, para el equipo 4, 1.5 gramos, para el equipo 6, 2 gramos, y para nuestro equipo 8, 2.5 gramos. La que sigue, por favor. Bueno, y aquí también tenemos que considerar, por ejemplo, para nosotros, el punto de fusión del ibuprofeno, ya que está en un rango de entre 45 a 49 grados centígrados. De hecho, se puede ver en la imagen del lado derecho como al momento de calentarse, por así decirlo, el punzón, lo que pasa es que se adhiere el ibuprofeno al punzón. Entonces pues eso quiere decir que está muy calientito, ¿no? O sea, está caliente y pues se pega, se adhiere a las paredes del punzón. Entonces eso quiere decir que pues también su punto de fusión es muy bajo. La que sigue, por favor. Bueno, ahora correspondiente con el mezclado por vía seca, es muy similar a lo que fue la compresión directa. Iniciamos con las precauciones generales de igual manera. Vamos a verificar que todo este personal va a utilizar la instrumentaria y el equipo de protección personal.
Posteriormente se va a seleccionar la formulación a utilizar, en este caso como la tabla anexa que se muestra en la parte inferior, y posteriormente se va a realizar el tamizado por malla número 20. Aquí las materias primas que se van a utilizar se van a recibir nuevamente en una bolsa de plástico con una capacidad adecuada para lo mismo. Posteriormente se va a realizar la lubricación. Aquí se va a adicionar a la bolsa el 50% de la cantidad de lubricante, perdón, previamente fraccionada. Se va a mezclar durante 10 minutos y finalmente se va a llevar a compresión de la mezcla a miligramos. Para los controles en proceso se va a determinar algunos parámetros de control de proceso, como ya sea el peso promedio, la friabilidad, la desintegración y la dureza. Como podemos ver, de igual manera, como ya lo mencionó mi compañera Itzel, ahora en este caso los equipos impares 1, 3, 5, 7 van a ser diferentes formulaciones, que sería la correspondiente a la formulación 5, 6 y 7, y finalmente también la 8. En este caso nosotros, bueno, los equipos ocuparon doxiciclina clorhidrato, que en este caso es un antibiótico, y es importante mencionar que, bueno, esta mezcla por vía seca es muy utilizada para la realización de los antibióticos. También se ocupó lactosa monohidratada, que en este caso será nuestro diluyente. También se ocupó celulosa microcristalina, perdón, que será nuestro desintegrante, almidón glicolato sódico y finalmente estearato de magnesio, que en este caso será nuestro lubricante. Para la formulación 5 del equipo 1 pesó 117, aproximadamente 118 gramos de lo que es nuestro principio activo, en este caso la doxiciclina, y 18 gramos de lo que fue lactosa monohidratada, 58 gramos de celulosa monocristalina, 3 gramos de almidón glicolato sódico y 2.5 gramos de estearato de magnesio. Y finalmente, justo como lo muestra en el cuadro, los siguientes equipos también lo realizaron. La que sigue, por favor. Correspondiente a los resultados, bueno, nosotros mostramos primeramente lo que fue la dureza. Aquí presentamos nosotros lo que son los números, el número de tableta de cual corroboramos su dureza. En este caso, este valor de dureza en kilogramos rondó de entre los 10 a 12 kilogramos. Como se puede ver en la tableta 4 fue la que tuvo un poquito mayor de dureza. Y la que tuvo un poquito menos, perdón, de dureza fue la tableta número 2. La que sigue, por favor. Ahora, para la prueba de desintegración, fueron sometidas la primera y la segunda compactación. En este caso, los tiempos fueron tomados en segundos. Y como se puede apreciar en el cuadro de la parte superior, tuvimos un tiempo para la primera compactación de desintegración de 105 segundos y finalmente para la segunda compactación en la prueba de desintegración, casi el doble de 217 segundos. Correspondiente a la parte de compactación, en la primera compactación tenemos durezas de entre 12 y 13 kilogramos y en la segunda compactación durezas de entre 10.5 a 12.5 kilogramos. La que sigue, por favor. Bueno, y ya como nuestra última prueba, que fue la prueba de friabilidad, bueno, tenemos que recordar que esta prueba se hace para garantizar la resistencia mecánica de los fármacos y pues obviamente antes de hacer cada prueba tenemos que pesarlos, después los insertamos en el tambor, por así llamarlo, el cual pues va a girar y dejará caer las tabletas a una velocidad y a un tiempo determinado. Entonces, en nuestra primera compactación, el peso antes de meterlas a nuestro tamborcito fue de 6.64 gramos. Cuando las metimos y las sacamos después de hacer la prueba, pesaron 6.62 gramos. Después volvimos a compactar, que sería nuestra segunda compactación. Nuestro peso de nuestras tabletas fue de 6.66 gramos y pues ya después de
que sufrieran, por así decirlo, el estrés mecánico, tuvieron un peso de 6.38 gramos. Esto pues cabe resaltar que al hacer esta prueba, pues sí hay un desgaste al momento de caer nuestras tabletas en el tambor. La que sigue, por fin. Y bueno, nuestras conclusiones sería que pues el tiempo de desintegración fue mayor para la segunda compactación. También se obtuvo una menor dureza para la segunda compactación. Y por último, Y finalmente, hubo una mayor friabilidad para la segunda compactación. La que sigue, por favor. Bueno, aquí nosotros presentamos nuestra bibliografía consultada y sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.